Y cierta ocasión, un niño estaba mirando la película de Superman, ¿sí? Entonces este niño cogió una sábana y se la colocó acá en el cuello y salió por la ventana. Soy Superman y cayó. Gracias a Dios, era en el primer piso. Y otro niño también que estaba mirando las carreras de la Fórmula 1 cuando Michael Schumacher era el rey de los podios, y él también cogió su bicicleta y cogió una bajada y gritaba: yo soy Schumacher, y se le olvidó que solamente el freno delantero funcionaba y ese niño se cayó, se raspó los brazos, se raspó las rodillas. Pero esto me hace recordar que cuando éramos niños y mirábamos alguna película, salíamos, ¿cierto?, imitándolos. Yo recuerdo que cuando miraba las películas de Jackie Chan, eso salíamos del teatro y eso nos agarrábamos con los compañeros y hacíamos prácticamente hasta gritábamos, imitábamos el grito de Jackie Chan, ¿cierto? ¿Cuántos recuerdan eso? Y cuando niños jugábamos a estos personajes. Y también yo recuerdo que en mi época, en los años 70, 75, había unos programas especiales como Mazinger Z. ¿Alguien aquí de los 70? Estaba Mazinger Z, había otro de una moto que se llamaba Meteoro, ¿cierto? Y nos creíamos que éramos Meteoro, nos íbamos para la escuela corriendo y hacíamos que acelerar, así como hacía Meteoro, ¿cierto? Había también una familia de granjeros, vaqueros en Estados Unidos que se llamaba la familia Inglas. Y también había otra película particular, una serie que se llamaba La Isla de la Fantasía. Recuerdan que había un niño, una persona de talla baja y decía: el avión, ¿recuerdan? Entonces todo esto me recordaba que cuando estábamos en la infancia nosotros imitábamos a estos personajes, ¿cierto? Y yo pensando en todos estos personajes que hemos conocido, y en mi caso, no sé en el caso de ustedes, si alguno jugó a ser Jesús, que le azotaran, que le colocaran una corona de espinas. Yo en mi caso nunca miré. Que cargara una cruz pesada, ¿cierto? Tremendo, porque no creo que alguno haya jugado a eso, ¿cierto? Y vemos de que en esta época que iniciamos nuestra semana santa, pues hay muchas series, muchas películas que tratan de reflejar la vida de Jesús. Amén. ¿Y qué nos dice la palabra en Isaías capítulo 9, versículo 6? Y esta enseñanza se titula: Él murió por mí. Amén. Diga a la persona que tiene a su lado: Él murió por mí. En Isaías capítulo 9, versículo 6, la palabra del Señor dice: y Él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo. 9:6. Nueve, 6. Ahora sí, dice la palabra del Señor: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Amén. Yo no sé, yo le estaría dando un fuerte aplauso a mi Señor por haber enviado a su Hijo, por haber enviado a este Dios poderoso, aquel que trae reconciliación entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y para contextualizar la situación del tiempo de Isaías, había una nación que estaba en crisis, ¿cierto? Había un estado de oscuridad, había un grado de espiritualidad tremendo, había opresión política, y ante esta tremenda situación, súmele el silencio de parte de Dios para esa generación. Y el pueblo de Israel
estaba cansado, tenía la fe debilitada y las esperanzas a punto de perderse. Pero en medio de todo este escenario, Dios tiene misericordia y levanta a un profeta, al profeta Isaías. Pero Dios no le da una estrategia militar, no como los otros profetas o como los otros reyes, que le daba ciertas instrucciones para ir a la guerra. No, Él no le da una estrategia de cómo direccionar un ejército. Dios le da una visión y es algo particular porque es el anuncio de que Dios enviaría a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Tremendo, ¿no? Porque esta profecía tiene un tiempo ya perfecto, o sea que es la certeza absoluta del cumplimiento de la palabra de Dios y sus promesas. Isaías habla del futuro como si ya hubiera ocurrido, y Dios está diciendo, aunque no lo veas, ya está hecho. Repito, aunque no lo veas, el Señor dice, ya lo hice. Iglesia, hay cosas en tu vida que en el cielo ya están listas. No me escucharon. Necesito 2 o 3 que lo crean en esta mañana. Aunque en la tierra aún no se ha manifestado, aunque en la tierra aún no se ha materializado, tu iglesia, tu milagro está en el proceso, en el tiempo perfecto de Dios. Tu milagro, iglesia, tu milagro se hará real. Vemos de que 750 años después viene el Salvador. Dios le da esa promesa al pueblo de Israel por medio de Isaías, y esa promesa duró 750 años, esa palabra. Y aunque a veces digamos, iglesia, es que estoy orando 1 mes, 2 meses y nada, que se me resuelve la situación, o nada que veo ese milagro que llega a mi casa, el pueblo de Israel esperó 750 años. Amén. Y siempre escuchamos que nació en un pesebre, ¿cierto? Y toda la historia que se presenta en Semana Santa. Pero en esta mañana quiero enseñar algo, ¿cierto? Por medio de la Escritura y por medio de las tradiciones de la época. Y vamos a profundizar en algunos casos especiales. Por ejemplo, ¿quién eran los magos, cierto? Nos dicen de que eran reyes, que eran 3 reyes magos, ¿cierto? ¿Eran 3 reyes? No me dejen solo, iglesia, ayúdenme a predicar. Amén. Siempre se nos enseñaron de que eran 3 reyes. ¿Cómo se llamaban estos reyes magos? Sarat, Mesat, Melchor, Baltasar y Gaspar. Pero eso no está registrado, iglesia. No está registrado que eran 3. No está registrado de que eran reyes. Vamos a la palabra del Señor. En Mateo capítulo 2 versículo 1 en la NTV dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron. Vamos a leerlo en la 60. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Amén. En la traducción al lenguaje actual, Jesús nació en Belén de Judea cuando Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época, unos sabios de un país del oriente llegaron a Jerusalén. Vamos a leerlo en la Biblia latinoamericana. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de oriente llegaron a Jerusalén, pero no dicen reyes, no dicen que eran 3, ¿cierto? Vamos bien, ¿sí? Entonces sabemos de que no eran reyes y que no eran 3, amén. Que eran magos, sí, porque pues en ese tiempo los magos los llamaban a aquellas personas que eran astrólogos, aquellas personas que se guiaban por las estrellas, por el firmamento, por los astros. Entonces los sabios de Oriente no eran simples viajeros, eran hombres de gran estatus e influencia. Ellos provenían del imperio parto, un poderoso reino al este de Jerusalén. Partia abarcaba gran parte de lo que hoy conocemos como Irán
e Irak, extendiéndose hasta el sur de la península arábiga. Era un imperio poderoso que rivalizaba con Roma. Los sabios de Oriente formaban parte de la clase sacerdotal y política de su sociedad. O sea que estos sabios de Oriente eran eruditos. Estos eran astrólogos y consejeros que desempeñaban un papel fundamental en el gobierno de su imperio. O sea, estos hombres eran de gran estatus, ¿sí? Y vemos de que en los estudios Daniel fue puesto al frente de todos los sabios de Babilonia. Recuerdan cuando el rey lo puso al frente de todo su gobierno, de todo su imperio, y Daniel fue puesto al frente de todos estos sabios y se convirtió en el rey de entre estos eruditos, y probablemente transmitió enseñanzas proféticas sobre el Mesías que iban a ser. O sea que estos sabios de Oriente, ellos ya sabían de la profecía de que iban a ser un Salvador. Amén. Así pues que estos sabios, cientos años después, no eran simples buscadores de estrellas, ellos eran buscadores de la verdad. ¿Sí? Probablemente habían estudiado los escritos de Daniel y habían atado cabos cuando miraron la estrella en el firmamento. Sabían que algo trascendental había ocurrido y no podían ignorarlo. Pero no olvidemos que estos hombres también eran hacedores de reyes. Estos sabios lo que hacían era ungir reyes, eran buscar estos nuevos reyes y ungirlos, llevarles los presentes, tenerles como esa antesala a ellos para poder ungirlos, para poderlos nombrar, para que inicien su reinado. Por eso estos eran hombres de alto estatus, ¿cierto? Y además ellos no viajaban solos. Si eran hombres de alta posición, imagínense que viajaban con una gran caravana, ¿cierto? Andaban con escoltas militares, con sirvientes, camellos cargados de tesoros. Y si esto ocurriera en la actualidad, imagínense una caravana de carros, de sedán, Mercedes-Benz, limusina. Imagínense que llegaran estos sabios de Oriente a porfía, ¿cierto? Todo el mundo sacarían sus celulares, comenzarían a subir historias en Facebook, en Instagram, historias reales en TikTok, ¿cierto? Entonces lo más sorprendente es que ellos llegan, se bajan de su carro y le dicen a todos los chismosos, no mentiras, le dicen a las personas que estaban ahí: ¿dónde es que ha nacido el Salvador? ¿Cierto? Y vemos por la historia, por la palabra, de que ellos se guiaron por una estrella, ¿cierto? Imagínense que todas estas personas, cuando les preguntan eso, si ellos no tenían el conocimiento dónde estaba la estrella, porque dice la palabra que cuando él nació, nace la estrella que guiaba a los sabios, ¿cierto? Y vamos a Mateo en el capítulo 2, versículo 2. Él dice: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorar. Amén, ¿cierto? Dice: ¿dónde está el rey de los judíos? No, déjemelo en el 2, por favor. En el 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Lo dice la escritura. Pero ustedes, ¿qué creen? Que realmente cuando ellos llegaron a Belén, Jesús acababa de nacer. Pastora Zoraida dice que no. Ayúdenme, díganme sí, no, con la cabeza al menos. Sí, otros dicen que sí. Bueno, más adelante Todos hablaban de los regalos que le llevaron a Jesús, como el oro, el incienso y la mirra, ¿cierto? Pero pocos hablan del valor que tenían, ¿cierto? Y bueno, me puse en la tarea de investigar, de profundizar este tema y llevarlo prácticamente al valor aproximado de cada elemento, ¿sí? Se dice de que estos sabios de Oriente le entregaron a Jesús entre 2 y 5 kilos de oro, ¿sí? Según la referencia, 1 kilo de oro en el valor de esa época era el trabajo de 3 años de un jornalero sin gastarse absolutamente nada, ¿sí?
El incienso aproximadamente entre 5 y 10 kilos. La mirra fue aproximadamente entre 2 y 5 kilos. Y dicen que cuando la mirra estaba en su apogeo, cuando tenía una gota de aceite impecable, tenía el valor más alto que el oro. ¿Sí? Entonces, poco después de que los sabios se marchan, la paz se interrumpe. Ahorita más adelante vamos a hacer la cuenta, ¿listo? Según Mateo versículo 2, versículo 13 al 14, dice: después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre. Dijo el ángel: quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y María y su madre. Y el ángel les advierte a José en sueños que deben huir a Egipto porque Herodes busca al niño para matarlo. Se imagina una familia joven teniendo que abandonar su casa, tener que abandonar su familia, tener que abandonar a sus amigos, y como José era carpintero, tenía que abandonar su taller, ¿cierto? Ellos no iban a un viaje de vacaciones, no, ellos iban como refugiados a un país extranjero. ¿Y cómo sobrevive un carpintero en un país extranjero donde nadie lo conoce? Sin máquinas, bueno, mi hermano Tito sabe, sin una sierra, sin una plana, sin los medios, sin los instrumentos herramientas para poder trabajar, pues él queda varado, ¿cierto? No tiene cómo producir esos muebles. Pero acá vemos donde el oro, el incienso y la mirra cobran un sentido tremendo. Sí, ahora sí están asociando los regalos que le llevaron a Jesús. Y esos regalos no eran solamente símbolos, eran el seguro de viaje y el sustento que Dios envió por adelantado para pagar el alojamiento, la comida y el camino de regreso. O sea que en ese orden de ideas, ellos llevan aproximadamente el salario de 12 años de un jornalero. O sea que el salario mínimo está ¿en cuánto? En 2.800.000 por 12. ¿Cómo? Bueno, 2 millones cerrados por 12, que tiene un año, son 24 millones. Por 12, 288 millones de pesos llevaban ellos. ¿Sabían ese dato? Llevaban 288, bueno, sumándole subsidio de transporte, sumándole la prima de mitad de año, la prima de fin de año, bonificaciones, horas extras dominicales, redondeémosle en 350 millones de pesos. Los bonos de Cofren también, claro, también suman. O sea que llevaban todo ese dinero. La familia de Jesús permaneció en Egipto huyendo de Herodes durante un periodo aproximado de entre 3 y 4 años, aunque la Biblia no detalla la duración aproximada, ¿cierto? Hasta que ellos regresaron. O sea de que Dios, antes de que naciera Jesús, ya le había enviado la provisión, ¿sí? Porque él sabía que iban a vivir forasteros en tierras lejanas. Dios nunca da una orden, iglesia, sin antes dar la provisión necesaria para cumplirla. Gracias por aquellos que están tomando la palabra. Iglesia, yo no sé qué milagro estás esperando, yo no sé qué el Padre le ha preparado en el cielo, pero lo que yo sí estoy seguro es que la provisión llegará. Jesús recibió una orden, no tenían absolutamente nada, dicen que estaban en un pesebre, pero más tarde vamos a aclarar esa situación, ese punto. Ellos salieron sin nada. O sea, ellos pensaban que iban a salir sin nada cuando llegaron estos regalos. Llegaron este dinero, salieron, y el viaje de los magos de Oriente, de los sabios de Oriente, probablemente duró entre 8 meses a 2 años. Entonces, la distancia aproximadamente eran de 1.600 kilómetros a 2.000 kilómetros. Entonces, ¿creen ustedes de que los sabios llegaron
cuando Jesús había recién nacido? Porque al nacer Jesús aparece la estrella en el cielo que los guía, y 1600 kilómetros, aproximadamente 2000 kilómetros lo recorrieron, o sea, aproximadamente de 8 meses a 2 años. Entonces, cuando ellos llegaron, Jesús no estaba en el pesebre. Jesús ya era un niño ya de más de 1 año, de casi llegando a 2 años. ¿Sí? Aunque la tradición lo sitúa en el pesebre, el contexto bíblico sugiere que llegaron cuando Jesús era un niño pequeño, en una casa, motivando a Herodes a ordenar la matanza de los niños hasta 2 años. Tremendo, ¿cierto? Entonces llegan los sabios de Oriente, llegan a una casa, ¿sí? Porque ahí mismo en Mateo está, en Mateo capítulo 2, versículo 16 dice: cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso, y basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, el verso 7. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada. Por medio de ellos se enteró el momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces aquí aclaramos de que cuando Herodes escuchó a los sabios que habían llegado a buscar el Salvador, comenzó a indagar, bueno, ¿y de dónde salió la estrella? ¿Dónde está la estrella? ¿Cierto? Entonces él entró con esa inquietud, y al no tener la respuesta indicada, ¿qué ordenó? Comenzar a sacrificar a los niños menores de 2 años. Y según Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice la palabra del Señor: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montando en un burro, montado en la cría de una burra. Tremendo, ¿cierto? Pues ya para contextualizar más adelantada la vida de Jesús, ya todos conocemos sus milagros, los prodigios, las maravillas, que tiene una voz con autoridad, que le dijo a la tempestad: cálmate, y la tempestad cesó, ¿cierto? Que liberó a aquel endemoniado gadareno, que le dio la vista a los ciegos, ¿cierto? Todos estos milagros los sabemos de memoria, amén. Pero vemos como un rey, como el Mesías, y como los judíos esperaban que él entrara en su entrada triunfal a Jerusalén, ¿cierto? Y ellos, el pueblo de Israel, se imaginaba que como tenía el estatus de un rey, él iba a entrar en un caballo brioso, en un caballo alazán, en un cuarto de milla. Pero no, él entró fue en un pollino. Y lo más sorprendente de todos es que este pollino no había sido montado por nadie. Vemos la gran autoridad que tenía Jesús. Sí, porque si a mí me dicen: monten ese caballo que nadie lo ha montado, no, yo ni de loco me subo. Y lo más sorprendente es que los discípulos fueron y le trajeron el burro sabiendo de que no había montado a ninguno. Ellos tenían la certeza, ellos tenían la convicción de que si Jesús les ordenó, ellos debían llevarle su burrito. Y vemos cómo Jesús entra en Jerusalén, y no fue rodeado por una gran brillante escolta de capitanes y soldados, no, ni con banderas desplegadas, ni la alta homenaje que se le daría. No, él entró en su burrito. Y en contraste con esta imagen, Jesús entra en Jerusalén sentado sobre un pollino. Y el asno era en Palestina la cabalgadura de personajes notables ya desde los tiempos de Balaán. Sin embargo, en la época de Jesús era el animal de montura más corriente. Y cuando el maestro eligió esta cabalgadura, probablemente no buscaba tanto la humildad como se predica a veces, sino que el ser normal a todos le daría ese testimonio de que Él se hizo semejante a cada uno de nosotros. Sí, porque muchos predicadores
dicen de que Jesús, enseñan de que Jesús entró en un pollino pues para darle el grado de humildad, de que él no entró en un caballo, que él no entró en una gran comitiva, sino que Jesús entró a darse el lugar como cada uno de nosotros. Amén. Aunque también hay que destacar que él no era usado por las novias el día de su boda y se ofrecía a cualquier persona a la que se quería festejar. Y vemos de que cuando Jesús entra, los soldados romanos están desde arriba de la torre de la muralla que se llamaba Antonia, ¿cierto? Mirando todo este festejo. Dicen que los discípulos botaban sus mantos, la gente cortaba ramas de olivos, cortaban palmeras y se las colocaban alrededor del camino, delante del camino, y Jesús iba entrando triunfal, su entrada triunfal a Jerusalén. Y los discípulos se sintieron llenos de alegría al ver a su líder entrando a Jerusalén. Y así hace Jesús entrada antes de la Pascua. Pero acá vemos de que Jesús vende a Jesús, Judas vende a Jesús, ¿cierto? Por unas monedas. Y Pedro lo niega 3 veces, ¿sí? Dice la palabra de que Jesús le dijo: cuando el gallo cante ya me has negado 3 veces, ¿cierto? ¿Ustedes creen realmente de que fue un gallo esos que hace kikiriki el que cantó? Pues algunos estudios sugieren que la tenencia de gallos estaba prohibida dentro de Jerusalén. Entonces no era un gallo que cantó kikiriki, ¿sí? Porque el canto del gallo se refiere al cambio de turno de la guardia romanos, conocida como gachicinium, que era a las 3 de la madrugada. O sea, se tocaban a las 3 de la madrugada todos los días un toque de trompeta que anunciaba que amanecía un nuevo día. Sí, o sea, todos los días ese era el gallo que hay en la finca, que a las 3 de la mañana canta. No, ellos tocaban a las 3 de la mañana porque anunciaban el amanecer de un nuevo día, ¿sí? Y ya vemos todo con referente a esto cuando Jesús está frente a Pilato un viernes por la mañana temprano, previo a la celebración de la Pascua judía. Y en el pretorio, o sea, el tribunal de Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, Pilato le preguntó a la multitud: ¿a quién quieren liberar? ¿Cierto? Recuerden que estaba Barrabás y estaba Jesús, y como era en la fiesta de la Pascua, la costumbre era que siempre liberaban a un condenado. Entonces Pilato, para lavarse las manos, dice: bueno, yo les dejo que escojan, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Entonces toda aquella multitud, tremendo, que aquella multitud que ovacionaba a Jesús cuando entró a Jerusalén fue la misma multitud que gritaba: liberen a Barrabás. Sí, aquellos mismos líderes judíos, aquellos mismos que estaban allá levantando sus palmas, cortando ramas de olivo, son aquellos mismos, aquella algarabía que decían: liberen a Barrabás. Y Barrabás fue liberado, mientras que Jesús fue azotado y condenado a morir en la cruz. Vemos que este episodio es un momento central en el relato bíblico de la pasión, donde la multitud prefiere a un sedicioso y homicida por encima de Jesús. Y lo más tremendo de todo es que Pilato, teniendo la autoridad, no la ejerce en ese momento, porque él sabía de que Jesús era inocente. Él sabía de que no había pecado en él, ¿sí? Pilato le da la oportunidad a Jesús y le dice que se defienda: eres inocente. Pero ya estaba escrito una palabra de que él iba a ser condenado, que la multitud, el mundo, prefería la maldad, prefería las cosas malas en lugar de las cosas buenas. Entonces ahí es cuando Barrabás es libre y Jesús es condenado. Y en ese orden de ideas condenan a Jesús a morir en el madero, ¿cierto? En Gálatas capítulo 3, versículo 13.
Dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sí? Él se hizo maldito a causa de nuestros pecados. Iglesia, Él todo lo sufrió por amor. Jesús carga el madero, aproximadamente hay 600 metros cargando la cruz. Bueno, toda la gente enseña que era la cruz que cargaba Jesús, pero no era la cruz. Es un madero horizontal que se llama patibulón, ¿sí? Porque lo que había en el Gólgota, o allá donde iban a ser crucificados, era solamente el madero, y él llevaba la parte complementaria para formar la cruz y ser crucificado. Por eso desde el pretorio de Poncio Pilato hasta el Gólgota en Jerusalén, este trayecto es muy conocido como la Vía Dolorosa, que es un camino sinuoso y empinado. O sea que Jesús no cargó la cruz, Jesús cargó este pesado madero que dicen que aproximadamente pesaba entre 50 y 70 kilos. ¿Sí? Y se imagina, iglesia, este peso más el dolor de la corona de espinas, más encima los azotes, y es que comúnmente asociada la corona de espinas, dicen de que estas espinas de esta planta tenía aproximadamente 3 centímetros de larga. Yo no entiendo cómo esta gente, teniendo estas espinas tan largas, las pudo tejer como en forma de corona. Yo creo que tuvieron que haberse empinchado los dedos. Este es un arbusto originario de Madagascar, caracterizado por sus tallos gruesos. Y iglesia, es que los azotes también jugaron un papel importante en la crucifixión de Jesús. Cada azote, dicen que cada azote llevaba en sus puntas de metal y puntas de hueso afiladas. Ellos no azotaban, ellos rasgaban la piel. Salían de sus puntas, salían la carne con la piel. ¿Se imaginan el dolor tan tremendo de cargar este madero, estar azotando? Cada vez que agachaba su cabeza, esas espinas se le clavaban en su cráneo, en su piel. Y a veces es duro predicar y hablar de eso, pero más duro, iglesia, cuando predicamos que el pecado es malo, que la mentira es mala, que las malas palabras es mala, y aún seguimos en lo mismo. Esto es más duro, iglesia, que conociendo la verdad, conociendo el sacrificio que Él hizo, lo que Él sufrió, lo que Él vivió, y aún no nos queremos alinear. Por eso la gente prefirió a Barrabás, prefirió la mentira, prefirió los deleites del mundo que preferir a Jesús. Ahora, los clavos utilizados en la crucifixión de Jesús eran conocidos como clavitrales, que medían aproximadamente entre 12 y 18 centímetros. Estos clavos eran en formas triangulares, ¿sí? Y diseñados para atravesar las muñecas y los tobillos, con un peso aproximado de 60 gramos cada una. Y Jesús, iglesia, soportó todo esto por amor. Jesús soportó todo esto por amor a ti y a mí. Y yo me imagino que cada vez que Jesús caía, yo me imagino que cada vez que ese madero le pegaba en la cabeza, Él soñaba, me imagino yo, porque en mi caso yo me hubiera levantado, me hubiera destruido a todos los soldados, me hubiera quitado toda esa corona,
pero Él en cada caída, en cada sufrimiento, pensaba en ti y en mí. Pensaba en que iba a dar su vida para que nosotros viviéramos. Se iba a entregar hasta lo sumo para darnos la victoria a nosotros. Amén. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Y vemos de que Jesús miraba y pasaba todo este escenario, cómo le colocaban la corona de espinas, cómo aquellos malvados lo azotaban, y en medio de su sufrimiento solamente dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice un meme por ahí que los profetas mataban a todos los profetas de Baal, que Pedro le cortó una oreja a un soldado enemigo, y a nosotros nos toca perdonar. A nosotros nos toca perdonar a nuestros enemigos. Y a pesar de todo, Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34 dice: Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Jesús contempló desde la cruz una escena que debió resultarle angustiosa, ¿cierto? Los soldados romanos apostaron sus ropas. Los criminales en la cruz que estaban a su lado injuriaban de él. Los líderes religiosos se burlaban. Y para completar, la multitud blasfemaba su nombre. Rodeado de esta indigna multitud, que Jesús oró por ellos: Padre, perdónalos. Y es una oración de misericordia y amor que nadie comprende, solamente el Padre. Porque hemos visto que en muchos testimonios de personas que han asesinado a sus hijos, y ellos dicen: nos ha costado perdonar. Algunos aún no los han perdonado. Hace poco miré el testimonio de un pastor que un delincuente asesinó a su hijo, y él iba todos los sábados a evangelizarlo. Todos los sábados iba a evangelizarlo, a hablarle de Jesús, hasta que él se convirtió. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, iglesia? Que este hombre, cuando salió de la cárcel, él lo adoptó como su hijo. Aquel hombre que le ha quitado la vida a su hijo, él lo adoptó. Y a veces nosotros nos ponemos delicados por cosas insignificantes. Amén. Y incluso en su agonía, la preocupación de Jesús era el perdón de los que se consideraban entre sus enemigos, y pidió al Padre que los perdonara en la cruz a los ladrones que se mofaban de él. Pidió perdón al Padre por los soldados romanos que se burlaron de él, a los soldados que lo escupieron, lo golpearon, le arrancaron la barba, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas en la cabeza y lo clavaron en la cruz. Jesús pidió perdón por la multitud enfurecida que se había burlado de él y había pedido su crucifixión. Iglesia, qué muestra de amor tan grande que nos ha dado Dios con su Hijo. Por eso el gran mandamiento, el principal mandamiento, es amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo. Y vemos de que la vida de Jesús nos da esa enseñanza de que nosotros en nuestro diario vivir vamos a pasar por diferentes situaciones. Vamos a tener que pasar por aquellas situaciones en las cuales nos van a causar dolor, pero de todas esas tenemos una esperanza de que Jesús venció en la cruz del Calvario. Acá vemos representada
Una cruz, ¿cierto? Pero esto es símbolo de la victoria. Esto es símbolo de que Él no está ahí, que Él resucitó y vivo está. Cuando nosotros tenemos, iglesia, cuando nosotros tenemos claro qué significa esa cruz en nuestras vidas, vamos a tener una genuina conversión. Porque creemos lo que Jesús hizo por nosotros. Porque en el momento cuando vamos a pecar, en el momento que vamos a decir una mentira, en el momento que vamos a equivocarnos o a tomar una mala decisión, si recordamos todo el sufrimiento que Él hizo, si recordamos que fue coronado de espinas, que fue azotado, que tuvo que cargar un peso sobre sus hombros, vamos a tener tiempo para pensar y que debemos hacer lo correcto, iglesia. Porque la cruz marca ese camino para nosotros ir al Padre. Y lo más importante es que Jesús dijo: consumado es. La obra para la cual Él nació, vino y murió fue la voluntad del Padre. Y cuando hacemos la voluntad del Padre, iglesia, nuestro camino es un camino bien, es un camino derecho. Amén. Y yo quiero que por favor se pongan sobre sus pies en esta mañana. Y yo quiero que cierre sus ojos. Y se imagine Jesús entrando a Jerusalén como rey. Jesús entrando a Jerusalén ovacionado, donde la gente le aclama, donde la gente le aplaude, donde la gente le dice: Hosana, Hosana. Y ahora imagínense cuando Jesús está ya en su agonía, colgado, con ganas de bajarse de esa cruz. Con ganas de saciar su sed, porque tenía mucha sed, superar ese dolor, superar esa angustia, no escuchar esas palabras blasfemas que le decían, hacer oídos sordos a aquella multitud que lo calumniaba, aquella multitud que le decía: si eres realmente el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Imagínense, iglesia, este sufrimiento. Imagínense si en cada pecado, en cada mentira, en cada mala palabra tuvieras que pasar por ese episodio. Si cada vez que ofendes al Padre, el Padre te colocara una corona de espinas. Si cada vez que estás en desobediencia, Dios comienza a azotarlo con unos azotes y en su punta hay metal, hay huesos afilados. ¿Se imaginan tener que vivir todo esto a causa de nuestras malas decisiones? Por eso el mensaje es: Él murió por mí. Y si Él murió por mí, tenemos que morir a muchas cosas que están en nuestras vidas y que no le agradan a Dios. Señor, te damos las gracias, Padre bendito. Tú eres bueno, mi amado Rey. Tú eres santo, Dios maravilloso. Señor, sabemos de que hay una representación acá, precioso Dios, de lo que viviste, mi amado Señor, y sufrió. Pero sabemos que fue la gran enseñanza para nuestras vidas.
Vamos, iglesia, adórele en esta mañana. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me entregaste, sino que me abrazaste. De tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. Oh Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores, Señor, hay un incomprensible amor, Señor, que nos rodea. Fuiste a la cruz por mí, tú entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste. A pesar, Señor, de nuestra maldad, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural. Oh, sobrenatural. Oh Señor, gracias. Oh Señor, gracias porque ese amor es sobrenatural, Señor. Oh Señor, a pesar de nuestros errores, traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. Cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Caso que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí, oh Señor. Caso que te dieron, quedabas en mí, lo hacías por mí. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Vamos, iglesia, adórele en esta mañana. Dígale gracias, Señor, por ese amor, por esa misericordia, Señor, que has tenido con mi vida. Yo no sé de qué tengas que arrepentirte en esta mañana. Yo no sé de qué tengas que pedirle perdón a Dios, pero pídele perdón a Dios.
Dígale: Señor, perdóname, porque a pesar, Señor, de conocer la verdad, a pesar, Señor, de todo el sufrimiento, a pesar, Señor, de todo lo que hiciste por mí, aún, Padre Celestial, perdóname porque me he comportado de mala manera. La palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oh Señor, gracias te damos. Señor, yo oro en esta mañana por la iglesia. Yo oro, Padre amado, por esta casa. Oro, Señor, por el pecado, Padre Celestial. Oh Señor, necesitamos en esta mañana que la sangre del Cordero inmolado, Señor, nos lave y nos limpie, Señor, de todo pecado, de toda maldad. Espíritu Santo, yo te pido, redargullas en ese momento, Señor, de pecado y de culpa a la iglesia. Si confesar nuestros pecados, Señor, yo clamo en esta mañana, Dios, por la iglesia. Yo clamo por esta congregación, Dios. Necesitamos, Señor, ser libres de la atadura del pecado. Necesitamos ser libres, Señor, de todo pecado, de toda herencia generacional, Señor, pecaminosa que hemos adquirido. Te pedimos, Padre amado, que la sangre del Cordero inmolado, Señor, esté sobre este lugar. Que nos lave nuestra culpa, de nuestro pecado. Vamos, iglesia, clamen esta mañana el poder de la sangre del Cordero inmolado. Aquella sangre preciosa que quita el pecado del mundo. Aquella sangre preciosa que nos da la libertad. Señor, porque yo sé que no fue en vano, Señor, el sufrimiento que hiciste. Yo sé que no fue en vano, Señor, cada azote. Cuando te arrancaban la barba, Señor, cuando desgarraban tus vestidos, cuando jugaban suertes, precioso Dios, no fue en vano, mi amado Rey, el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, Dios. Y ese amor, Señor, ese amor con lo que lo motivó a hacerte, de llevarte a aquella cruz, Señor, y morir por nosotros. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras debilidades. Ayúdanos, Padre amado, en medio, Señor, de nuestras falencias, porque no lo queremos repetir, Señor. No queremos repetir los mismos errores. No queremos seguir cayendo en ese círculo vicioso de que pecamos, te pedimos perdón, y pecamos y te pedimos perdón. Señor, que la sangre del Cordero inmolado, Señor, nos lave y nos limpie cada día, Señor. Queremos ser aceptos delante de tu presencia. Señor, queremos en esta mañana que así como se rompió el velo en dos, Padre Celestial, y nos dio acceso directo, Señor, hasta el trono de tu gracia, queremos también, Señor, que se rompa, Señor, todo esquema, toda estructura, Señor, que haya en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, y que tengamos toda la libertad, Señor, para poder adorarle, Señor. Y que tengamos toda libertad, Señor, para llegar hasta ti, Señor, y pedirte perdón. Reconocer, Señor, nuestros errores.
Reconocer, Señor, que apartados de ti nada podemos hacer. Señor, yo sé que no fue en vano, Señor, lo que hiciste. Aunque algunos fuegan, Señor, aunque algunos aún siguen, Señor, en sus deleites, aunque algunos toman en poco, Señor, ese sacrificio, perdónalos, Padre amado. Perdónalos, mi amado Rey. Oh Señor, gracias. Porque tiene misericordia, Señor, de esta casa. Porque tiene misericordia, Señor, de esta iglesia. Porque sé, mi amado Rey, que tú venciste en la cruz del Calvario para darnos la libertad. Que tú moriste, mi amado Señor, en la cruz para que nosotros pudiéramos ser libres. Oh Señor, vamos, adórele. Adore al Padre en esta mañana. Oh, porque tu amor es alto, su amor es profundo y su amor es ancho. Ese amor que está en este lugar es sin igual. Es un amor especial. Oh Señor, porque yo sé que cada latigazo, cada azote, Señor, no fue en vano. No fue en vano, mi amado Rey. Y en esa mañana, Señor, nos gozamos de esa libertad, Señor, que nos has dado en la cruz del Calvario. En esa mañana podemos dar un grito de júbilo. Vamos a dar un grito de guerra en esta mañana si usted cree que hay libertad en su vida. No, ese grito sí estuvo. Vamos a un grito de júbilo. ¿Cuántos van a alabar al Señor? Porque Él ha cambiado nuestro lamento en baile. ¿Cuántos lo creen? Porque si nos gozamos en esa mañana es porque lo que Él hizo allá en la cruz nos dio la libertad. Podemos gritar de que somos libres gracias a Él. Son los cielos y la tierra, no se calmará. El que guarda mi alma me defenderá. El que